Vamos a hablar de la fe y quiero tener una meditación de la palabra de Dios con referencia a la fe. Y quizás una pregunta importante para hoy, seamos jóvenes, seamos adultos, una pregunta importante para nosotros es, o para ustedes y para mí también es, ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Y quiero leer un pasaje de Romanos capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 4, el versículo 18 hasta el versículo 21. Romanos capítulo 4, el versículo 18 hasta el 21. Y es un pasaje muy importante. Romanos 4, 18. Amén, ¿estamos listos? Escuche la palabra de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Si tiene usted otra versión, no importa, es similar, pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Romanos 4, 18 hasta el 21. Y dice así la palabra de Dios: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Padre, gracias por tu palabra. Danos hoy tu bendición. Y te pido que tú le hables, Señor, a tu pueblo, que tú me hables a mí, a todos los que estamos aquí el día de hoy, tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La pregunta quizás importante para nosotros el día de hoy es ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está tu fe? Y la otra pregunta importante para todos el día de hoy es: ¿puedes creer en lo que es increíble? ¿Tú puedes creer en lo increíble? ¿Tú puedes creer en esas cosas que son quizás complicadas? Esas cosas que muchas veces no tienen sentido. Muchas veces en la Biblia Dios nos dice cosas que para muchas personas dicen: ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que esto es así? Quizás creer en lo increíble, quizás eso no tiene ningún sentido para ti. Quizás no tiene ningún sentido para los que estamos acá. Para muchas personas, creer en lo que no se puede creer para muchos es una tontería. Sin embargo, la fe juega un papel importante en nuestro caminar. O sea, en nuestra relación con Dios, la fe juega un papel sumamente importante. Dice la Biblia que Dios nos invita a nosotros a creer. Dios nos invita a creer en la palabra de Dios, a creer en las promesas, a creer en todo, pero muchas veces la vida nos juega a nosotros una jugada complicada y a veces la fe se debilita por muchas razones. En este capítulo el apóstol Pablo aclara que el evangelio que él está predicando no es una doctrina nueva como muchos judíos pensaban. Él menciona a nombres muy importantes para los judíos en este capítulo 4. Él menciona a Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel. Él menciona a David, el gran rey de Israel. Este es el capítulo, es un capítulo sobre la fe,
más que cualquier otra cosa, es un capítulo que compara la fe con las obras. La fe, la importancia de la fe. En este capítulo 4, el apóstol afirma que nuestra salvación es por la gracia de Dios, que es derramada sobre nuestras vidas por fe en Cristo. O sea, si nosotros vamos a experimentar salvación en nuestra vida, en nuestra alma, está basado en la fe de Jesús, la fe de Cristo. Cristo vino a este mundo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ascendió al Padre. O sea que la fe juega un papel muy, muy importante. Muy importante. Es por eso que sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros tenemos que creerle a Dios. O sea que la fe juega un papel muy importante, muy importante. Y aquí en este pasaje, aquí se le está dando la promesa a Abraham. La promesa de que él iba a ser un padre, ¿verdad? Un padre de una multitud, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está hablando sobre eso. Está diciendo, bueno, a Abraham se le dio la promesa de ser padre, siendo que él ya tenía 100 años. Y a Sara se le dio la promesa de ser mamá, de ser madre, siendo que ella tenía 90 años. ¿Qué le parece? Un par de ancianos teniendo un hijo. Su primer hijo. Él de 100 años y ella, ¿cuántos años tenía Sara? Ella de 90 años la mamá y 100 años el papá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? O sea, cuando nosotros miramos esa realidad, nosotros decimos, bueno, eso es imposible, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4 está diciendo que su cuerpo estaba ya como muerto. Eso es lo que dice el texto que leímos. O sea, en otras palabras, él ya no podía tener esa relación con su esposa. ¿Por qué? Porque ella tenía 90 años y él tenía 100 años. Y este pasaje quiero nomás decirle varias cositas. Quiero decirle 3 cosas. Lo primero que quiero decirle basado en este pasaje es que nosotros, todos nosotros, tenemos que creerle a Dios a pesar de todas las circunstancias. Amén, se lo voy a repetir. Este pasaje nos enseña a creerle a Dios a pesar de todas las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia que estamos atravesando el día de hoy? ¿Cuál es la circunstancia que tú estás atravesando el día de hoy? ¿Te dieron alguna mala noticia? ¿Te dieron una noticia de que no se puede? Fuiste a donde el médico y el médico te dijo que ya no hay esperanza. O sea, la fe juega un papel muy importante y nosotros tenemos que decir, ok, ¿cuál es lo que Dios me está pidiendo a mí en este tiempo? ¿Y cuál es la fe que Dios me está pidiendo? Dice el verso 18, dice que él creyó, y está hablando de Abraham, él creyó en esperanza, y luego dice contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Creer en esperanza contra esperanza. En otras palabras, eso significa creer a pesar de que no haya ninguna razón para creer. Eso es lo que está diciendo. Abraham creyó en esperanza. En otras palabras, tuvo esperanza en contra de esperanza. Tuvo esperanza a pesar de que no había razón para tener esperanza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. O sea, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser papá o padre de muchas gentes. Mire, él creyó que iba a ser un padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, la fe no estaba basada en las circunstancias que Abraham tenía, sino que estaba basada en la promesa. O sea, nosotros podemos decidir cómo vivimos nuestra vida. Podemos vivir nuestra vida basado en las circunstancias que tenemos el día de hoy, o podemos vivir nuestra vida basado en la promesa. Nosotros elegimos. ¿Qué quiero yo elegir para mi vida?
¿Quiero elegir vivir según las circunstancias que yo tengo o quiero vivir mi vida basado en la promesa de Dios para mí? Y la elección la hacemos cada uno de nosotros. Yo puedo vivir mi vida basado en las circunstancias. Estoy enfermo, no tengo trabajo, no tengo que comer, y podemos vivir nuestra vida basada en las circunstancias que estamos enfrentando. Pero podemos vivir nuestra vida basado en la promesa. La promesa de Dios es que Dios me va a sanar, la promesa de Dios es que Dios me va a suplir todas las necesidades, Dios va a estar conmigo en todo momento. Esas son las promesas de Dios. El problema es que muchas veces nosotros vivimos basados en las circunstancias y no queremos salir de las circunstancias. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Y eso es lo importante. Tenemos que creerle a Dios a pesar de todas las circunstancias. Abraham creyó y tuvo esperanza aun cuando no habían razones para tener esperanza. Él creyó que iba a ser el papá de una multitud de gentes. Él creyó que iba a ser el patriarca de mucha gente. Y él creyó, ¿sabe por qué? Porque fue Dios que le hizo la promesa. La pregunta que tienes el día de hoy es: ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti? ¿Y cuál es la circunstancia que tú tienes el día de hoy? Y yo creo que eso es bien importante, aprender a vivir no basado en las circunstancias que tenemos el día de hoy, sino basado en las promesas de Dios. Dios ha prometido darte bendición, Dios ha prometido darte salud, Dios ha prometido darte paz, Dios ha prometido darte prosperidad y bendición, Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Aunque el día de hoy quizás estás caminando por el valle de sombra de muerte, aunque el día de hoy quizás has recibido una mala noticia, aunque el día de hoy te sientas mal, aunque el día de hoy te sientas pero por el piso, Dios ha prometido levantarte y estar contigo en todo momento. Tenemos que vivir basado en las promesas de Dios y no en las circunstancias que hoy tenemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede cambiar tu circunstancia en un segundo. Dios no necesita mucho tiempo para cambiar la circunstancia de alguien. Solamente Dios está esperando que nosotros podamos creer, que podamos creerle y que podamos estar cerca de Dios todo momento, que podamos doblar nuestras rodillas, nuestro corazón y decirle a Dios que nos ayude. Lo segundo que quiero decirle acá, lo primero que les dije es que tenemos que creer en todo momento a pesar de las circunstancias. Lo segundo que quiero decirle de aquí, de este pasaje, es que tenemos que fortalecer nuestra fe en todo tiempo, fortaleciendo nuestra fe en todo momento. Y mira lo que dice el otro versículo, el 19 y el 20. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando la gloria a Dios. Mire, Abraham tenía un doble problema. Era doble el problema que tenía para tener hijos. Uno, él ya tenía 100 años. Ese era un problema. ¿Sí me está siguiendo, verdad? El otro problema era que Sara era estéril. ¿Qué le parece? ¿Cómo iban a tener hijos? Él bien podía decir: voy a conseguirme una muchacha joven, ¿verdad? Que tengo más chance que pueda tener un hijo. O él pudo haber dicho: voy a conseguir un muchacho joven para que esté con Sara y quizás tienen hijos. Pero él era viejo, tenía 100 años y luego Sara era estéril. ¿Qué les parece? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que dice el texto? El texto dice que no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe al ver la circunstancia. Estaba complicado. Ser papá estaba difícil. Dios, ¿cómo me puedes a mí prometer que yo voy a ser un papá de una multitud de gente?
si solamente tenemos la situación de que él era ya un anciano y Sara estaba estéril? Pero ¿sabe qué? No se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe. Aunque para alcanzar la promesa no habían posibilidades, Abraham creció y creció y creció en la fe. El día de hoy creo que es importante cuando analizamos nuestra propia situación. Tenemos que ir creciendo y fortaleciéndonos en la fe a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la asistencia a los servicios, a través de compartir la fe con los demás, a través de estar cerca de todos. Y lo tercero que quiero decirles aquí de este pasaje es que tenemos que estar convencidos en el poder de Dios. ¿Cuántos están convencidos del poder de Dios? Tenemos que estar convencidos del poder de Dios. O sea que el convencimiento del poder de Dios es bien importante para caminar en el camino de Dios. El verso 21 termina diciendo: Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. ¿Quién era poderoso? Dios. O sea que Abraham estaba plenamente convencido de que el que le había prometido estar con él, bendecirlo, hacerlo padre de multitud, era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Para poder ver milagros en nuestra vida, tenemos que estar convencidos de que Dios es todopoderoso. La pregunta es: ¿tú estás convencido de que Dios es todopoderoso? Eso es bien importante. Tenemos que creerle a Dios a pesar de las circunstancias. Tenemos que fortalecernos en nuestra fe en todo momento. Y por último, tenemos que estar convencidos de que Dios es el Todopoderoso. Dios es el que promete estar con nosotros. Dios es el que ha prometido guiarnos en todo momento, a toda hora, en todos los días, en todas las circunstancias que enfrentamos. Dios ha prometido estar con nosotros. Yo puedo darle testimonios de todas las cosas que Dios ha hecho conmigo. Yo tengo 32 años de servir a Cristo. Y en los 32 años que yo tengo de servir a Cristo, yo he visto la mano de Dios de una manera increíble en mi vida. Yo le estaba compartiendo a los jóvenes este fin de semana pasado lo que Dios ha hecho. Y desde los 16 años Dios ha guiado mi vida, y el día de hoy no me arrepiento del caminar que Dios me ha llevado. Por el caminar que Dios me ha llevado. No me arrepiento porque Dios es poderoso y sus promesas han sido reales para nosotros. Para ti que estás el día de hoy acá sentado, yo quiero que hoy te vayas y vayas meditando sobre el poder de Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? Y compara esas promesas de Dios con la circunstancia que hoy estás atravesando. Quizás, como lo dije antes, hoy estás atravesando por el valle de sombra y de muerte, como dice el salmista. La pregunta es: ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado? Dios ha prometido caminar contigo. Dios ha prometido guiarte y llevarte de la mano. Dios ha prometido llevarte a pastos verdes y bendecirte y prosperarte. Lo importante hoy es: ¿tú estás convencido del poder de Dios? Eso es lo importante. Abraham estaba convencido del poder de Dios, y nosotros podemos ver que después Sara dio a luz a un hijo y le puso por nombre Isaac, ¿verdad? El Isaac que nació de Sara era la promesa de Dios para él, era la promesa de Dios para ellos. Un hombre de 100 años y una mujer estéril de 90 años dieron a luz un hijo que se llamó Isaac. Esas son las promesas de Dios. Tú tienes que decirle a Dios: Dios, ¿dónde está mi Isaac? Yo necesito mi Isaac en mi vida el día de hoy. Tú puedes decir: Señor, yo soy como la mujer estéril, que ya tengo 90 años, pero tú me has prometido a Isaac. ¿Dónde está Isaac?
Y yo te pido, te animo a que tú ores a Dios todos los días por esa promesa que Dios te ha hecho. Esa promesa que Dios te ha hecho. Que tú le digas al Señor: Señor, ¿dónde está mi Isaac? Tú me has prometido y el día de hoy yo creo, estoy plenamente convencido de que tú me vas a dar la victoria. Que tú me vas a dar la victoria. ¿Cuál es el carácter de la fe? Pablo describe el carácter de la fe. La fe tiene el poder de creer en lo imposible. La fe tiene el poder de creer en lo imposible. La fe también nos ayuda a nosotros a fortalecernos en la fe en Dios. Y la fe llama las cosas que no son como que si fueran. La fe nos invita a confesar lo que creemos en Dios. Nos invita a confesar como las cosas que no son como que fueran. El día de hoy, iglesia, te invito a que tú creas en Dios de una manera increíble, que tú empieces o crezcas más en tu fe, que tú tomes esta porción de la palabra de Dios en Romanos y que nosotros escuchemos lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 4 a los Romanos. El capítulo 4 nos invita a que nosotros creamos, a que la fe pueda ir creciendo. Si tu fe hoy está en el nivel 1, que puedas subir un poco más al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, al 5, hasta que puedas llegar a ese lugar especial que Dios tiene para ti. Iglesia, Dios te ha prometido bendición. Dios te ha prometido paz. Dios te ha prometido estar contigo en todos los días de tu vida. Cuando no escuches la voz del enemigo que te dice que no puedes, la voz del enemigo te va a decir que no sirves para nada, la voz del enemigo te va a decir que estás derrotado, la voz del enemigo te va a decir que no tienes esperanza, que no tienes futuro, que no hay futuro para ti. Nunca escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice: yo estoy contigo, aunque el día de hoy pareciera terrible, aunque el día de hoy pareciera que está en la medianoche, recuerda que la luz del sol ya va a salir para ti. Fortalécete en la fe todos los días. Camina confiado con tu frente muy en alto todos los días y tú verás que Dios hace cosas grandes y que pronto el Isaac que está prometido para ti va a nacer. Y todo ese día vas a darle gloria a Dios y le vas a dar gracias a Dios por las cosas buenas y maravillosas que Dios hace en tu vida. Amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias porque hoy tú nos bendices de una manera especial, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos adorarte, hoy podemos bendecirte, hoy podemos decirte, Señor, que nos ayudes a crecer, Señor, en nuestra fe. Señor, ayúdanos a creer en lo que es increíble. Ayúdanos a creer en lo que es imposible, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las promesas de Dios y no en las situaciones que quizás hoy estamos atravesando. Esas situaciones que muchas veces nos quitan la paz. Esas situaciones que muchas veces nos quitan la tranquilidad de nuestra vida. Esas situaciones que muchas veces, Señor, no nos dejan dormir. Padre, esas circunstancias, Dios mío, que a veces nos traen estrés. Esas circunstancias, Dios mío, que a veces nos traen desconsuelo, llanto, tristeza, Señor. Padre, esas son las circunstancias que todos atravesamos en la vida. Sea por nuestro matrimonio, sea por la finanza, sea por nuestros hijos, sea, Dios mío, por cualquier cosa, Dios mío. Padre, pero el día de hoy, Señor, queremos mirar un poco más allá, Señor, del horizonte. Y queremos enfocarnos, Señor, en las promesas. Esa promesa que tú nos has dado, Señor. Esa promesa que tú le diste a Abraham, Señor. Él no se enfocó, Señor, en que ya era un anciano de 100 años. Ni tampoco se enfocó en que su esposa tenía 90 años. Ni tampoco se enfocó en que su esposa era estéril. Señor, Él se enfocó en la promesa que tú le habías dado. Que Él iba a ser padre de multitudes. Padre de multitudes.
que iban a tener, Señor, una multitud grande, Señor. Ahí se enfocó Abraham, Señor, y él dijo: no voy a debilitarme, voy a fortalecerme en mi fe, porque yo sé que el que ha prometido es todopoderoso. Yo sé que el que me ha prometido es el que creó el cielo y la tierra. Yo sé que el que ha prometido no miente. Yo sé, Dios mío, que el que ha prometido ha dado prosperidad y bendición. Y el que ha prometido es capaz de abrir el vientre de mi esposa. El que ha prometido es capaz de darme fuerza para que yo pueda tener un hijo. Señor, que esa misma fe, Dios mío, esté, Señor, fundamentada en cada uno de nosotros. El que ha prometido es capaz de sanar nuestras enfermedades. El que ha prometido es capaz de sanar a esta nación, a este pueblo. El que ha prometido, Señor, es capaz de cambiar las circunstancias que el día de hoy tu pueblo está atravesando, Señor. El día de hoy yo bendigo esta iglesia. Bendigo al pastor, a los pastores, a los líderes, y yo declaro, Dios mío, sobre esta congregación tu victoria, tu bendición, y te pido, Dios mío, que cada persona que viene a esta iglesia, desde el más bebé, Señor, hasta el más anciano, Dios mío, pueda tener esa bendición de enfocarse, Dios mío, en las cosas poderosas que tú tienes, en esas promesas, Dios mío. Señor, que cada uno, Señor, de acá, de esta nación, de este país precioso, Señor, te pido que tú levantes hombres y mujeres que puedan llenar del evangelio, Señor, toda esta nación, y que de acá, Dios mío, tú puedas, Señor, hacer una obra maravillosa, Señor, no solamente acá, sino que en el mundo entero. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos guía, Señor, y nos promete, Dios mío, que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Te adoramos, Dios, en esta noche, y te bendecimos de una manera muy especial. Gracias, Padre, porque hoy podemos adorarte, hoy podemos cantar, hoy podemos escuchar tu palabra, Señor, y hoy podemos crecer un poco más en esa fe preciosa que nos ayuda a caminar en este mundo, Señor, que está en tinieblas, pero es un mundo que tú amas, el mundo que has mandado a tu Hijo, Señor, y al mundo que nos has mandado a nosotros a compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Jesús. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.